Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, queridísimas hermanas. Buenos días a todos. En este precioso y maravilloso día domingo, 20 de marzo, hoy en nuestro tiempo de estudio dominical, como todos los domingos, tenemos una nueva lección, la lección número 23. Y el título de esa lección número 23 es Madurez Espiritual. Madurez espiritual. Nuestro pasaje bíblico para memorizar en ese estudio está en el libro de Hebreos 6.1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. Hebreos 6.1. Para nuestro estudio de hoy, nuestro pasaje bíblico está en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el discernimiento del bien y del mal. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amados todos, queridas amadas todas, después de nuestra salvación, después de la salvación, se espera de todos creyentes, de todos nosotros, que empiece el proceso de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se espera que en nosotros empiece ese proceso de nuestro crecimiento espiritual. Ahora pues, ¿qué es el crecimiento espiritual? Hermanos, el crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesucristo. Cada vez más como Jesucristo. No podemos decir que somos de Jesús, que somos cristianos, si Cristo no está reflejado en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de convivir con los demás. Ahí es donde reflejamos realmente la imagen de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos como Él, conformándonos a su imagen. El crecimiento espiritual, hermanos, quizás la podemos describir mejor leyendo la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos 3 al 8. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Y dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundancia provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con efecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. El versículo 8 dice: cuanto más crezcas de esta manera, más productivos y útiles serás en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.
Por lo tanto, como hemos visto, como hemos leído, como hemos escuchado, nuestro crecimiento espiritual está en nuestro carácter. Amén. Porque dice que tenemos que ir desarrollando de un nivel a otro nivel. Tenemos que ir añadiendo esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo desarrolle esos frutos que son la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano debe crecer. Un cristiano debe crecer de simplemente tomar leche de la palabra a ser alguien que toma alimentos sólidos. Y los alimentos sólidos no es por lo elocuente que pueda ser en el conocimiento de la Biblia, que eso es muy importante, pero también lo más importante, porque eso es lo que conlleva todo en la obra de la salvación, toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, es llegar a hacernos a imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no es correcto decir que el Espíritu de Dios vive en ti cuando no tienes ningún afecto, cuando no tienes nada que demostrar en tu estilo de vida, en tu carácter, que representa realmente a Jesucristo. Por lo tanto, estaremos estudiando 2 puntos esta tarde. Características de un cristiano espiritual y los señales, las evidencias de una madurez espiritual. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de un cristiano espiritual? Vamos, un cristiano espiritual vive como un hijo de Dios y no como un esclavo. En el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el versículo 14 a 16 nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Un hijo no vive como un esclavo. El esclavo no tiene control de su vida ni tiene dominio, pero el hijo, todo lo que tiene el padre es suyo. ¿Por qué? Porque es un hijo. Por lo tanto, un cristiano espiritual vive como un hijo y no como un esclavo. Un cristiano espiritual está guiado por el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:16 dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los que son guiados del Espíritu no están bajo la ley. Aleluya. Porque sabemos cuáles son las obras de la carne. Y las obras de la carne son las que lleva esa ley en la que nos hace otra vez vivir bajo ese yugo. Amén. Un cristiano espiritual está guiado por el Espíritu y lleva fruto del Espíritu. Y en el libro de Gálatas 5 también nos dice cuáles son esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Dice, en cambio, la clase de fruto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esas cosas. Amén. Un cristiano espiritual tiene que ser un cristiano que lleva frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Un cristiano espiritual se preocupa de las cosas espirituales, no de las cosas carnales.
Un cristiano espiritual se preocupa de las cosas espirituales. En el libro de Romanos 8:5 dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas de la carne, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. Y Filipenses 2:5 dice que tengamos la misma actitud como tuvo Jesucristo. Él pensó, miró, actuó todo bajo la unción y la obediencia del Espíritu Santo. Amén. Porque un cristiano espiritual ha sido liberado de la ley. Porque dice que la ley del Espíritu da vida en Cristo, que ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque dice ahí en el libro de Romanos 8, en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, hermanos. Porque con eso ya no tenemos por qué andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y vida eterna con Cristo. Amén. Por lo tanto, dice el Señor en su palabra que cuando conozcamos la verdad que es Cristo, nos hará libre. Un cristiano espiritual está libre de condenación. Por eso el apóstol dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Lo que yo digo es así porque estoy libre de toda condenación. Un cristiano espiritual ha muerto de los deseos de la carne. Amén. Aleluya. Un cristiano espiritual ha muerto de todos los deseos de la carne. Ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. La vida que vivo lo vivo por gracia, por la fe en Cristo, que Él dio su vida por mí. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Colosenses 3, 5 al 9. Dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de ese mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos. La habéis quitado. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Así que la vida que vivo en este cuerpo terrenal confía en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuánta bendición. Cuánta bendición. Un cristiano espiritual está guiado de forma divina y tiene revelación espiritual. Un cristiano divino tiene revelación espiritual. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las señales espirituales cuáles son esas señales que podamos decir que este cristiano, esta persona tiene esa madurez espiritual. ¿Cuáles son esas señales? Lo primero que tenemos que saber, los creyentes maduros poseen algunos de estos indicativos. El primero de ellos es que tienen un apetito por alimento sólido, es decir, por
la doctrina más profunda. Amén. De eso habla el apóstol. En el pasaje bíblico hemos leído en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso no tiene que ser parte de un cristiano maduro. Entonces, cuando un cristiano, una de las señales que podamos ver en un cristiano de que tiene esa madurez espiritual es que esa persona tiene hambre, tiene apetito de alimento sólido, es decir, por la doctrina más profunda. Amén. No se deja llevar por las ofensas personales. No. Por eso hemos leído en esa lectura anterior del libro de los Romanos. Dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún estaba formada, era parte de ese mundo carnal. Pero ahora, en eso, ustedes deben dejar esas cosas. Tienen que eliminar el enojo, tienen que eliminar la furia, tienen que eliminar el comportamiento malicioso, las envidias, las calumnias. Todo eso lo tenemos que eliminar y reemplazándolos con los frutos del Espíritu. Amén. Aleluya. Porque queremos ser como Cristo. Y eso conlleva esa madurez espiritual. No se deja llevar por ofensas personales. Amén. Una conciencia informada por la Escritura, no por las opiniones de las personas. Un cristiano maduro, que tiene madurez espiritual, es consciente, tiene interés de conocer la palabra directamente por Dios. Porque dice el Señor en el libro del Evangelio de Juan, dice que cuando Él se vaya, mandará al otro Consolador, el Espíritu Santo, el que nos va a enseñar. Entonces, un cristiano maduro es aquel que ha llegado a ese punto de permitir que el Espíritu Santo le vaya realmente enseñando y profundizando en sus vidas los principios de lo que es una madurez espiritual, que es cambiando tu carácter, cambiando tu naturaleza vieja de ese hombre viejo y reemplazando con esa naturaleza nueva que es a imagen y semejanza de Jesucristo. Por tanto, tiene esa conciencia informada por las Escrituras, no por las opiniones, no por lo que los demás dicen. Ten en cuenta que cuando Jesús estuvo preguntando esa pregunta, porque hay veces que nosotros no buscamos revelación, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy? Primero preguntó, ¿qué es lo que dice la gente que soy? Todos empezaron a hablar por las opiniones de las personas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros, que habéis convivido conmigo, que habéis estado todo ese tiempo, hemos comido juntos, hemos andado juntos, ¿qué decís que soy yo? Y el único que pudo tener la respuesta fue porque Dios se lo reveló, y fue Pedro. Dijo, tú eres el Cristo. Recibió una revelación divina por parte de Dios, no por opiniones, no porque la gente decía que era Elías, otros decían que era esto, no, por revelación divina. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un cristiano tiene de madurez espiritual, una de las señales que tiene un sentido de humildad. Un sentido de humildad. Cuando es usado por Dios, reconoce que todo lo que la obra de su ministerio, todo lo que Él tiene, todo lo que hace, todo lo que Dios, lo que Él pueda realizar es por la ayuda de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, todo lo que yo veo al Padre hacer, lo que hago, yo no hago nada por mí mismo. Un cristiano que tiene esa madurez espiritual, tiene ese sentido de humildad, es usado por Dios, pero al mismo tiempo reconoce que todo el éxito, todo lo que tiene, todo lo que hace, todo el mérito no es suyo, sino la de Dios. Amén.
Fíjate lo que el apóstol Pablo, el consejo que el apóstol Pablo da a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, sobre los líderes de la iglesia. En el primer libro de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice: un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo le haría caer. Amén. Y por último, hermanos, queridas, las señales de madurez espiritual en un creyente, en un cristiano, es aquel que da crédito por el crecimiento espiritual a Dios y no a las personas. Tienen a dar crédito por el crecimiento espiritual a Dios y no a las personas. Amén. Aleluya. Abramos nuestras Biblias por el último pasaje que vamos a leer en el libro primero de la primera carta de Corintios, capítulo 3, los versículos 4 al 7. Fíjate, el apóstol Pablo tuvo que tratar un problema de falta de madurez espiritual. Vamos a ver. Dice: cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo sigo a Apolo, ¿no actúan según igual que la gente del mundo? ¿No actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cuando uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones. Apolo la regó, pero fue Dios quien lo hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer las semillas. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, que el Señor espera que nos convirtamos en cristianos espirituales. Es el objetivo principal de Dios, sobre todo para la iglesia. Debemos esforzarnos para madurar espiritualmente, para poder estar preparados para la venida del Señor. Porque el apóstol Pablo en esta carta de 1 Corintios decía: cuando hay contiendas entre vosotros, cuando cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquí, yo soy de eso, no estáis pensando como gente, como si fuerais niños y no adultos. Hermanos, nuestra madurez espiritual está en nuestro carácter. Es la conclusión que yo quiero llegar hoy. En nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de convivir, incluso con la gente que decimos que no son cristianos, nuestra forma de pensar de ellos. Todo eso nos hace ser o bebés espirituales o gente madura espiritualmente hablando. No podemos decir que tenemos madurez espiritual si nuestros caracteres siguen siendo como los caracteres de las personas que están en el mundo. Porque dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿cuáles son esas características que usted puede descubrir en un cristiano, aparte de los que hemos mencionado aquí? ¿Y cuáles son las señales de madurez que usted puede identificar
Medita sobre esa palabra. Que el Señor te bendiga y que tengas un domingo glorioso de celebración en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos. Shalom.